Buenas noches, muchachos. Vamos a revisar brevemente algunos casos clínicos que hemos visto en las últimas semanas. El primer caso es de una mujer de 65 años que fue evaluada en emergencia por presentar 2 días previos fiebre y tos seca. Presión arterial 130,80, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 20 por minuto, saturación de oxígeno 99% con un FIO de 0,20. Y el examen clínico, tórax y pulmones crépitos escasos en base derecha, el resto no era contributo. Se le toma la siguiente radiografía de tórax, en la cual uno puede ver siempre partes blandas primero. Las partes blandas no se ve ninguna lesión. Luego contamos espacios intercostales. Los espacios intercostales tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales, que es normal. La tráquea está central, siempre a la altura del callo aórtico, se desvía un poco a la derecha. La clavícula izquierda aparecería un poco elevada sobre el lado derecho, pero nada significativo. Eh, Vemos borde de la aorta, borde izquierdo del corazón, borde derecho del corazón, diafragma derecho, diafragma izquierdo, todo normal. No vemos en la frontal ningún compromiso en campo pulmonar. En la lateral, lo que apreciamos, pues la columna aparece un poco de cifosis, curvada. Detrás del esternón se ve el espacio retroesternal, pero como si hubiera más blanco de lo usual. Alguien podría sospechar, no vaya a ser que haya un tumor mediastino anterior. Se justifica en la forma de pensar, pero habría que complementar con otros estudios. Después no se ve nada normal. Decir que acá hay neumonía, honestamente, no impresiona. Y se toma la siguiente radiografía de pulmones, en la cual lo que se aprecia es compromiso en la base derecha, pequeño foco de consolidación en la base derecha, y se aprecia un pequeño foco de consolidación en el lóbulo superior derecho. Alguien podría decir que en la base derecha hay algún foco de consolidación en la base izquierda, pero muy discutible, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? En algunos casos, la placa de pulmones no va a evidenciar que existe un compromiso pulmonar por neumonía, así el cuadro clínico lo mande. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Si la sospecha clínica es alta, simplemente uno lo trata como neumonía. No tengo que tener una radiografía de pulmones positiva para decir es neumonía. En diferentes estudios se ha encontrado que hasta un 7%, un 10% de pacientes con neumonía clínica tienen radiografía de tórax normal. Este porcentaje puede aumentar, inclusive en pacientes con un grado de inmunosupresión tipo HIV. No es inusual que las neumonías por Pneumocystis carini sean normales al inicio de la evaluación y en el transcurso de los días recién aparezca el compromiso pulmonar. En este caso, las tomografías son más sensibles. Son más sensibles para detectar una neumonía con una placa de pulmones, es totalmente cierto. No significa que todos los pacientes tengan que tener una tomografía, no. No, eso no significa. Si por alguna razón uno considera que un paciente lo necesita, como en este caso, pues eso se hizo. El segundo caso es un varón de 88 años hospitalizado. Se le colocó un marcapasos, hospitaliza. Se quedó por una razón no muy clara un par de días en la clínica y al segundo día comienza con dolor de cuello y tórax. Esta es la radiografía de pulmones que se le toma antes de que se haya intervenido. Ya había sido operado muchos años antes de bypass coronario, se quejaba de distensión abdominal, estreñimiento corriente, se ve el colon transverso. El campo pulmonar estrictamente no se ve nada que llame la atención, salvo que en la radiografía lateral se ve como una imagen detrás del corazón. Entonces, ¿qué tiene ahí? Lo que tiene el paciente ahí es ya diagnosticado previamente una ventilación diafragmática en la cual lo que se ve es parte colon, parte estómago. Pero cuando se examina al paciente con ese dolor de cuello, al tocarlo, cruje. Al tocarlo cruje. Y dentro de ese crujido, pues sí, ahí definitivamente no,
no estaba bien, y lo que se hace en la placa de tórax se evidencia lo que sospecha un enfisema subcutáneo. Que hay que tener en cuenta, todo procedimiento, eventualmente todo procedimiento, puede dar problemas y complicaciones. Puede dar alguna complicación. ¿Ya? No existe actualmente un registro en los Estados Unidos de cuántas complicaciones se ven con marcapaso. ¿Ya? Ahora, se están descritos neumotoras, se escriben enfisemas subcutáneas, pero no hay una forma de saber qué qué tan frecuente es, y ni si esta complicación es por un efecto pues, de un error o por un efecto de malpráctica. En los Estados Unidos pues, se tiran de frente contra ello, eh, o por algo que eventualmente puede pasar para ver qué condición tiene un paciente, ¿no? Entonces, eso simplemente hay que estar atento, que son complicaciones. Después de un procedimiento, las complicaciones, por muy experto que sea la persona que realiza, pueden presentarse. Este es el caso de una mujer de 23 años que ha sido evaluada en emergencia por dolor torácico de inicio súbito, disnea reposo. O sea, uno piensa mujer joven, disnea súbita, no piensa inmediatamente embolia. Fuma 10 cigarrillos diarios, mayor razón aún para pensar que podía tratarse un cuadro de embolia, funciones vitales normales y de razones contributorias. Se le toma una placa de tórax, en la cual lo que se aprecia es, perdón un ratito, se aprecia en la placa de pulmones. Justamente la placa de pulmones es completamente normal, no se ve nada. La placa de pulmones es normal, vemos espacios intercostales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales. Tiene una inspiración adecuada, no vemos neumotórax, no vemos neumediastino, y en los análisis de sangre, depósitos normales, hemoglobina normal, y aquí nos salimos vendiendo. Dímero D elevado, creatinina normal. No se le pidió a la paciente en ese instante enzimas cardíacas. Probablemente tampoco las necesitaba. Y sí se pidió un examen por el dímero elevado, una angiografía del pulmón. Se sospechaba de embolia. Mujer joven que fuma, ya es un factor de riesgo, pero no tenía otro factor de riesgo. Y la angio es normal. La paciente en el transcurso de las horas, porque esto no se hace todo inmediatamente, en el transcurso de las 2 o 3 horas que ya estaba en la emergencia, se siente mejor. Entonces ya no desea hacerse nuevo examen. ¿Qué lección nos deja esto? Cuando uno plantea a un paciente que tiene dolor torácico, claro, uno puede guiarse por ciertas condiciones, como nos explicaron después, no, el paciente no tenía seguro, se optaron por hacer los exámenes que se consideraban más convenientes, pero no se lo tomó enzimas cardíacas, no se le hizo un electrocardiograma. Entonces, siempre es bueno hacer todo un primer esquema en el cual uno decía, tengo enzimas cardíacas normales, tengo dímero D elevado, uno puede decir, ya, esto va por embolia, pero ¿qué hubiese pasado si el dímero D estaba igual elevado, pero tenía enzimas cardíacas elevadas? Probablemente con un electrocardiograma uno podría estar planteando que esto fuera un infarto miocardio. Un infarto de miocardio en una persona de 23 años es raro, pero no es tan raro en personas fumadoras. Ya hay gente que describe lo que antiguamente pues era una pregunta en los exámenes de los STEPS americanos, ¿cuál es la causa más común de infarto de miocardio en una persona joven, menor de 25 años? La respuesta, sin lugar a dudas, era cocaína. Sigue siendo cierto, pero también se han visto casos ya de infarto de miocardio en pacientes fumadores, en ese mismo grupo etario, que eso ha aumentado en los últimos años. Entonces, sí hay que tener en cuenta que cuando uno hace un esquema de trabajo, dentro de lo posible debe evaluar todo. Yo creo que en esta paciente se pudo hacer una evaluación completa, se debió haber pedido enzimas cardíacas, estuvo bien pedido el dímero D, estuvo bien pedido pues, función renal, y de acuerdo a eso decidir si le hago un angio o no. La paciente pues se sintió mejor y decidió irse, pues antes no hubiese sido nada más. Esta es una mujer de 66 años, evaluada en emergencia por presentar hasta hace 5 días, disnea, fiebre, tos seca exigente. Y en la placa de pulmón lo que apreciamos es imágenes heterogéneas en ambos campos pulmonares. La lateral no se ve.
Y lo que se aprecia es múltiples zonas de parches en los dos campos pulmonares, con lesiones de consolidación, sobre todo en la base izquierda, y derrame pleural ligero bilateral. Vemos aquí lesiones en parches, entonces compromiso en parche bilateral. Así, como uno dice, virus merilado, lo que hay que pensar es, sin lugar a dudas, que esto es un COVID, esto es un proceso viral. No se sabía exactamente qué podía hacer. Tenía leucocitos normales, no había linfopenia, no había hemoglobina baja, no había anemia, creatinina normal, PCR elevado, pero sí había hipoxemia. Esto es con el medio ambiente, 64 de PO2, saturación 92%, deshidrogenasa láctica 243. Tiene antígeno para COVID negativo, la prueba molecular fue negativa igual, pero acuérdense, esto no descarta que haya sido COVID. Se están viendo casos de COVID, es cierto, sin mucha gravedad, en este caso es un compromiso bilateral, que no hay por qué entrar en una exageración de por qué hay tantos casos, no se requiere hacer eso, pero sí hay grupos de población que siempre van a estar expuestos, entonces hay que tener cuidado. Sobre todo si yo hospitalizo a un paciente de naturaleza, eventualmente tener cuidado de bioseguridad porque se puede contagiar más que otros pacientes personal de salud. O sea, hay que tener cuidado en cómo uno toma esta decisión. Son pacientes que deberían pedírsele también estas pruebas de film array para ver si existe algún otro tipo. Y en las últimas semanas, pues hemos detectado pues influenza H3N2, hemos detectado influenza H1N1, hemos visto virus respiratorio y también metanemovirus. Hay más virus que estamos viendo hoy en día. Quinto caso es un varón de 80 años, se evalúa en emergencia por presentar esta hace 3 días, tos con flema amarilla, disnea, fiebre y saturación de oxígeno baja. Fumó una cajetilla al día hasta hace 5 años. Tiene una presión arterial 130,90, frecuencia cardíaca 102 por minuto, frecuencia respiratoria 22, saturación de oxígeno 96% con 2 litros por minuto, temperatura 37,7. Pulmones, toras roncantes en ambos campos pulmonares, el resto no es control. Y tiene esta radiografía de tórax, en la cual se aprecia aumento del espacio retroexternal. Miren, el diafragma está aplanado, no es un diafragma, aparentemente el izquierdo es irregular o podría ser el derecho, no estoy muy seguro. Miren la placa frontal, ven opacidades, ven horizontalización de las costillas, los pasos intercostales parecen más anchos, eso sugiere fuertemente un enfisema, ven opacidad en las bases, tú dirías aquí hay una neumonía. Se le hace una tomografía, y lo que ustedes aprecian es campos pulmonares, opacidades en parches difusas, y eso fácilmente tiene lesiones bulosas, tiene lesiones de enfisema centrolobular o panlobular. Entonces acá tienes un paciente que tiene un enfisema pulmonar sobreinfectado. 9.000 leucocitos. Dense en cuenta lo siguiente, no todos los pacientes con infección tienen que tener leucocitosis. Es algo que hemos aprendido siempre y eso nos orienta a ver, pensar si hay una infección o no, pero el que no haya no significa que no esté. Hemoglobina, el paciente tiene anemia, que habrá que estudiar por qué razón es. Glucosa está elevada, pero un paciente que viene a emergencia con una glucosa puede haber tomado desayuno, mientras no esté en mayor de 200, uno puede decir, no me asusto, no tengo por qué correr pensando que la glucosa es un problema. Tiene PCR elevado y tiene una hipoxemia que tan seria no es. Tú dices, oye, está con 2 litros, sí, pero ¿qué te preocupa aquí? Que retenga CO2, cosa que no está haciendo, y que el pH sea ácido, cosa que no tiene. Debe quedarse hospitalizado, sí, debe recibir antibiótico, y de acuerdo a eso, pues uno decide ya la evolución. ¿Se le debe colocar corticoides? La mayoría sugiere sí, en ese instante colocó corticoides. Sin embargo, ya hay estudios que dicen que en pacientes que se le coloca corticoides en un inicio, lo único que se hace es exacerbar infecciones respiratorias posteriores. Esta siempre va a ser una eterna discusión. A quién se le coloca no corticoides, tienen que decidirlo de acuerdo al paciente que tiene delante. Ver con beneficio. Pero si un paciente tiene hipoxemia, probablemente el mayor beneficio va a ser darle corticoides en ese estado.
Este es un paciente varón de 69 años que se evaluó en emergencia por presentar disnea, dolor torácico inspiratorio y dolor abdominal difuso de hora de evolución. Y tiene esta radiografía de tórax. La placa en pulmones uno ve estas formas triangulares, y esto como un triángulo, hay algo raro. Es fácil contar la historia hacia atrás, pero uno dice, tengo un compromiso bilateral, compromiso abdominal. Los quienes lo vieron inicialmente pensaron que no va a ser que sea un problema de pancreatitis, se le pidieron amilasas y lipasas negativas, leucocitos normales, hemoglobina un poco baja, creatinina normal, HL normal, dímero D estaba elevado, CPKMB y troponina dentro de lo normal, procalcitonía negativo, pensando que podía tener algo, pues, ¿no? ProNP 130 está elevado, pero para valores que uno piense que tenga pues insuficiencia cardíaca, hubiese un comentario que podía ser más de 1000, pero solamente más de 900. Entonces, no se tienen a pensar que esto puede insuficiencia cardíaca, no. Y realmente los valores pues tienen que ser mucho más altos, ¿no? Estos son los gases arteriales del paciente, a medio ambiente tiene 69 PO2, saturación de oxígeno 95. Entonces, con ese dímero D, ¿qué se le hace? Se le hace un angio. El angio lo que se va a ver es trombos, tanto en las ramas de las arterias pulmonares, derecha e izquierda, se ven trombos. Lo que este paciente lo que tiene es una embolia pulmonar. Y probablemente esa imagen que estamos viendo triangular en el lado izquierdo más que en el lado derecho es la famosa joroba de Hampton, que todo el mundo la busca, pero no siempre se encuentra. En este caso, pues sí hemos tenido la suerte de verla, se ven las imágenes con una joroba de campo, se ve de renal bilateral. Este paciente es un embolio. Siempre cuando vean una imagen que tiene angio, están tratando de mostrarles que tienen un embolio, que tienen un tumor. Ya, no caigan, eventualmente puede ser normal, pero cuando vean, fíjense siempre que aparezca el tronco de la pulmonar, primero sigan una rama, y ahí está el tronco. No ven trombo, vuelvan a iniciar el video y sigan la otra rama. Sería mucha maldad que le pongan trombo pues en algo muy pequeño. Eso no es tan justo. Esta es una mujer de 56 años que se habló de emergencia porque hace 2 días tiene malestar general, sensación de esotérmica, que está con tos escasa y piensa que tiene una neumonía, está muy ansiosa que tiene una neumonía, que tuvo familiares que fallecieron por COVID con neumonía, está preocupada y que quiere un examen, y se le hace una tomografía. A veces se hace una tomografía y el problema no hay nada, y en eso súbitamente uno dice, ¿qué fue eso que vimos ahí? Eso que vimos ahí es una bola, es un nódulo. Mide menos, no llega a 2 centímetros, pues es un nódulo. Ah, caray, se complicó la cosa. La paciente no tenía ni idea, no tenía estudios previos, no hubo contraste en este examen. ¿Y qué hay que hacer? Probablemente nada. Porque lo que se ve es una lesión nodular de bordes definidos, como si fuera una calcificación central, que sugiere la forma que tiene una canchita, un pulmón. Entonces, lo que tiene esta paciente es un amartoma. Los amartomas pulmonares son neoplasias benignas, que usualmente es cartílago, tejido conectivo, músculo, grasa, y que usualmente se calcifican. Eh, es un 6% de nódulos pulmonares solitarios. Puede dar problemas, sí, si un hematoma crece y obstruye broncos, puede dar neumonías a repetición en ese lugar, entonces esa es una indicación de cirugía. Pero normalmente uno los mira y están ahí todo el problema. Claro, la paciente pues la ven en emergencia, le explican lo que tiene, se asusta pensando que tiene algo malo, y obviamente pues quiere que alguien la vea, quiere que la vea, pero esto no es una emergencia. Entonces ya ambulatoriamente se le ha seguido, pero este es un caso que está en Radiopedia, en el cual ustedes ven pues, que la misma hematoma se calcifica y está ahí. Puede estar ahí años y no necesariamente tiene que tocarse. Listo, muchachos, les agradezco la atención que pueden tener este video. Espero verlos en unos días y darles otro alcance para que puedan llegar al examen tranquilos. Muchas gracias.